Gracias Mario y Adrián por la invitación, y ustedes por su tiempo nuevamente. Así que ahora vamos a hablar de sobre medicalización, de si estamos o no conscientes como terapeutas físicos de lo que significa este problema. Y por otra parte también de cómo podríamos combatir o hacer algo al respecto en nuestro quehacer diario en la clínica. Así que yo les voy a contar un poquito de mi experiencia, de qué es lo que se puede hacer y de todas maneras tengo un disclaimer ahí que está escrito en la diapositiva respecto a que yo no soy el investigador de los artículos que se van a exponer, pero les voy a recomendar lecturas de todas maneras, las cosas que vamos a conversar a continuación. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas cosas básicas relacionadas al modelo biopsicosocial, solamente para poder contextualizar esto de mejor manera. Además de eso, vamos a definir el concepto de sobremedicalización y voy a entregar algunos ejemplos de cómo muchas veces existe demasiada medicina en nuestro quehacer diario. Y además de eso, vamos a comentar un poquito de los factores contextuales, de cómo sacar el mayor provecho a formar una alianza terapéutica con el paciente y de cierta forma a entender que el resultado está mediado por muchas otras cosas que no siempre tomamos en cuenta y que son igual de importantes que finalmente una intervención del terapeuta físico. Y para terminar voy a describir el mapa de ruta que se recomienda independiente del diagnóstico y el problema que tenga tu paciente, pensando en cuáles son los pasos que puedes seguir de evaluación o cuáles son las cosas que no pueden faltar en la intervención y en la examinación que estás ofreciéndole a la gente que busca ayuda. ¿Ya? Así que bueno, pensando en cómo luce una visita al terapeuta físico hoy día, el paciente muchas veces consulta no solo porque tiene dolor, sino que más bien porque ya ese dolor ha empezado de alguna manera a afectar su vida. Así que hay algo valioso que no puede hacer o hay algo que ha perdido la capacidad de realizar de su quehacer diario. Y entonces cuando ya presentan alguna limitación en la actividad funcional o cuando ya presentan alguna restricción social o deportiva o física, ahí es cuando aparecen realmente en la consulta y la verdad es que lamentablemente, así como sale en esta infografía de Nick Hanna, un colega canadiense, muchas veces la persona sale, la verdad, que hasta peor de lo que entra por la información que recibe. Pero esas son cosas que tenemos que aprender a cambiar. Por ejemplo, un caso de un paciente con dolor de hombro podría perfectamente ser como el ejemplo que está acá. Me han dicho que tengo una escápula que no se mueve como debería, que mi postura está alterada, que tengo el dorso curvo, que tengo desbalances musculares y la persona muchas veces sale con más incertidumbre, con más dudas que certeza y eso es algo que podemos nosotros cambiar también. Porque por una parte fue al doctor, por ejemplo, porque le dolía el hombro y salió del doctor con un problema del manguito rotador o con una ruptura o con algún diagnóstico anatómico o patoanatómico. Y después aparece en el TF y sale ahora con otros problemas también. Entonces estamos tratando de replantear la forma en la que nos comunicamos con la gente para ojalá entregarles esperanza y una forma diferente de ver las cosas también. Así que esto ni siquiera está siendo considerando la variabilidad alta que existe entre los profesionales. Imagínense que probablemente entre uno y otro terapeuta físico o en otro prestador o profesional de la salud van a haber un montón de diferencias. El paciente puede acudir con el mismo tipo de problema de hombro, pero uno le va a echar la culpa o responsabilizar a la movilidad de la escápula, otro va a encontrar la responsabilidad en el tórax, otro va a hablar de términos no tan modernos como la hipomovilidad o los problemas en la cabeza humeral y así sucesivamente. Y eso es algo que queremos cambiar, que de cierta manera necesitamos que se reduzca esa variabilidad para que la gente reciba información, perdón, más fidedigna y ojalá un poquitito más estandarizada y uniforme, ¿ya? Así que pensando en cómo combatir eso, ahora vamos a hablar de la sobremedicalización en el modelo biopsicosocial. La idea no es que podamos llevar el balance de este péndulo netamente a lo psicológico, porque muchas veces se ha malentendido todo esto. Lo biológico es igualmente importante y tienes que saber encontrar al paciente en el punto en el que está ahí frente a ti. Hay casos en los que hay un trauma, en los que efectivamente la biología juega un rol preponderante y tenemos que saber entender de cierta manera que la psicología y también de alguna forma los factores sociales pueden en algunos casos, ser los perpetuadores de la discapacidad y el dolor de la gente. Muchas veces son los factores biológicos los que gatillan la aparición de un síntoma y del dolor, pero son los factores psicológicos y los factores sociales los que lo pueden perpetuar. Eso debería ser nuestro trabajo, investigar mucho más a fondo, pero son las cosas que están jugando un rol en cada persona porque es una presentación individual y ahí está la magia real de nuestro trabajo, entender de que no tenemos que tratar diagnósticos médicos, sino que tenemos que tratar
a personas que tienen una presentación clínica en particular, independiente de que la etiqueta o el diagnóstico médico sea exactamente el mismo, sus limitaciones en la actividad, sus restricciones, sus metas e intereses van a ser totalmente distintos. Eso es un problema porque en las escuelas de TF y en el pregrado y en algunos posgrados también, mucha de la formación que reciben los terapeutas físicos lamentablemente está centrada 100% en los factores biológicos y nos han enseñado a detectar las deficiencias de las estructuras, las deficiencias de las funciones. Aprendemos por mucho tiempo pruebas especiales para responsabilizar un tejido biológico, aprendemos e invertimos dinero y mucho tiempo también en formaciones de pesquisa de problemas de movilidad articular, cuando hoy día sabemos que hay un montón de esas cosas que no tienen la validez que pensábamos y finalmente tampoco tienen la utilidad que creíamos. Así que este artículo que coloqué aquí abajito justamente habla un poquitito de esto, de cómo inclusive las actitudes y creencias del terapeuta pueden influenciar las actitudes y creencias del paciente. Esto significa que si tú como terapeuta estás responsabilizando una hipomovilidad articular del problema que tiene el paciente, le estás traspasando ese sesgo a la gente. Y eso es un problema porque sabemos que tenemos que ser capaces de pensar mucho más allá de las articulaciones y de los músculos y tenemos que ser capaces de individualizar el cuidado que estamos entregando a la persona que está enfrente a nosotros. Ese artículo se lo recomendaría porque a pesar de ser del 2013, es en la revista Ex-Manner Therapy, porque hoy día cambió de nombre, de hecho, esa revista. Y lo interesante es que de alguna manera nos entrega información de cómo podemos incluso nosotros autoevaluarnos para entender cómo estamos tratando de interpretar el dolor hoy como clínicos. Para saber, por ejemplo, si tú como profesional crees que porque te duele más significa que tienes o no más daño, que son creencias hoy día consideradas obsoletas y erróneas que los profesionales de salud tenemos que saber combatir para poder cambiarlas y también para poder de alguna manera influenciar lo que la sociedad está pensando. Si tuviéramos que resumir esto en estos dos dibujitos que aparecen aquí detrás, hemos tratado de migrar de un modelo centrado en los tejidos y en la patología a uno que tiene mucho más que ver con un modelo neurocéntrico, donde lo que uno piensa y lo que uno sabe juega un rol fundamental. Así que si tuviésemos que resumir esto en los factores biológicos, va a jugar un rol, por supuesto, que los problemas característicos de la nocicepción. Además de eso, el predominio de dolor nociceptivo puede ser también un factor importante en las personas que tienen un predominio de dolor neuropático. Pero en otras presentaciones e incluso en estas mismas presentaciones, lo que el paciente cree, que es lo cognitivo, lo que sabe, lo que cree, lo que piensa, va a jugar un rol. Y eso está dentro de los factores psicológicos. Y no solamente eso va a jugar un rol, sino que también lo que siente. Y de hecho, cuando lo emocional juega un rol mayor, nuestro trabajo muchas veces es referir de manera oportuna al paciente para que entienda que en algunos casos el mejor resultado se obtiene tratando de ayudar a la persona entre más de un profesional. ¿Ya? Nosotros como kinesiólogos y terapeutas físicos podemos muchas veces tratar de influenciar lo cognitivo. Podemos, por ejemplo, a través de la educación, el lenguaje que utilizamos y los mensajes que le entregamos a la población, influenciar lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Por ejemplo, si han evitado y dejado de hacer cosas porque les duele, hay muchas formas de tratar de cambiar esa experiencia en la persona y ese conocimiento, pero cuando está vinculado a la emoción es mucho más difícil. Y por otra parte también los factores sociales juegan un rol, y en ese sentido nuestro trabajo por lo menos debería ser pesquisar si es que está jugando un rol o no en la persona que tienes enfrente, el estrés relacionado al trabajo, si la persona tiene o no acceso a la salud, porque los factores socioeconómicos finalmente también son determinantes para el resultado que obtiene un paciente, cómo es el trato y la relación que tiene con su empleador esta persona, y por otra parte el grado de satisfacción laboral. Para poner un ejemplo un poquitito más categórico y cerrar esta idea en esta diapositiva, les puedo asegurar que seguramente han visto esto en la práctica, pero para que quede más claro, imagínense un paciente que tiene dolor lumbar, que tiene quizás alguna fuente nociceptiva en la espalda específicamente, pero tú estás viendo ya un resultado. Hay diferencias en el movimiento, en el rango, en la amplitud, en la intensidad numérica del dolor, en la capacidad de manipular peso. Es un paciente que está muy bien encaminado. Pero si ese paciente no está satisfecho con su trabajo, si ese paciente no quiere volver a trabajar porque tiene muy mal trato con sus pares o con el empleador, por ejemplo, entonces lo más probable es que vayas a fracasar. Y eso muchas veces está más allá de nuestro alcance, pero tenemos que saber medirlo y conversarlo con la gente para que ojalá se den cuenta y sean capaces de ver la foto general.
Y eso puede pasar, por supuesto, que en cualquiera de las partes del cuerpo y los problemas comunes que tratamos habitualmente en la práctica. Entonces, les advierto que esto expone una visión un tanto crítica de lo que hacemos. La idea sería, de alguna forma, que después de esta presentación yo recolecte algunas dudas y conversemos al respecto, pero los que tienen inquietudes también, que se dirijan, ojalá, a leer los artículos que yo estoy citando, y esta charla está siendo grabada para que yo luego la comparta en mi canal de YouTube. Son artículos que están de acceso libre hoy en día, hablan de estos temas que son controversiales, pero este es uno que se titula Si hemos sobrecocinado o no la preparación, del gran Christopher Meyer. En relación a las definiciones, podríamos pensar que cuando uno está hablando de la sobreevaluación, se referencia a esto a cuando la persona recibe pruebas que son necesarias. Por ejemplo, un paciente consulta por dolor de espalda y el médico o el profesional de la salud de cargo, por el solo hecho de detectar una bandera roja, decide hacerle pruebas de imagen. Y eso significa plata, dinero y significa tiempo. Y muchas veces el resultado de esa imagen no va a cambiar el curso del tratamiento. Entonces sabemos que gran cantidad de población con dolor de espalda se puede presentar en la práctica con una bandera roja y eso no significa que tengan realmente un problema serio. El año pasado salió un consenso internacional en relación a las banderas rojas de columna, justamente que reúne la visión de expertos de Estados Unidos, de la APTA y también del Reino Unido, y en él pueden encontrar mucho más detalles respecto a cuáles son los signos y síntomas y cómo va cambiando la razón de probabilidad para que podamos tomar decisiones mejor justificadas. Hay muchas personas y la gran mayoría de las personas, de hecho, tiene un dolor de espalda que no es serio, que no es nada grave y que se va a resolver con el tiempo, y en muchos casos también nosotros podemos ser de ayuda a través de la educación y a través de la consejería para el ejercicio y el consejo de mantenerse activo. La sobredetección hace referencia a, de alguna manera, el rol que tiene el evaluador cuando detecta cosas que no son relevantes. Y en ese sentido, en la terapia física tenemos un montón de ejemplos. Me voy a quedar un segundito más en esta porque yo sé que esto les va a parecer más familiar. Pero, por ejemplo, cuando tienes a una persona, un paciente enfrente que tiene dolor de hombro y que tiene una disquinesia escapular, y tú le estás dando mucho hincapié a que la escápula tiene o no una u otra forma o se ve de una u otra forma cuando la persona se mueve. Hoy día sabemos que ni siquiera en la población atlética eso es considerado relevante en la clínica. Antes pensábamos que en las personas que son deportistas, en las personas que trabajan con los brazos por sobre los 90 grados, la disquinesia escapular podría jugar un rol, pero eso hasta el día de hoy sigue siendo controversial. Tú puedes darte cuenta que la escápula es diferente, no hace falta que se lo comuniques a la gente, no hace falta que cambie la escápula del paciente para que disminuya el dolor y la discapacidad del hombro. Me imagino que eso es algo que han podido ver en su práctica profesional, porque somos muchos los que hemos tenido personas con dolor de hombro enfrente que tienen una escápula muy diferente y que en definitiva se pueden recuperar sin que tú les cambies nada de la, entre comillas, postura o deficiencia observacional, ¿ya? También podría ser relevante pensar en algunas pruebas que no tienen validez o que tienen una escasa o nula confiabilidad, como aquellas pruebas que son palpatorias y palpatorias por posición, como cuando el clínico le da el hincapié a la posición de la pelvis, el cómo toca lo que él cree que es un huesito de la pelvis, o cuando está pensando en hacer una evaluación del largo de piernas. Cuando todas esas cosas son manuales, pueden de partida tener una escasa o nula confiabilidad, y por otra parte, no está ni siquiera estipulado en la evidencia que eso vaya a influenciar en el resultado, ¿ya? Por otra parte, el fenómeno de sobredefinición tiene que ver cuando está disminuyendo el umbral que define una condición, y un buen ejemplo de lo que está pasando el día de hoy tiene que ver con la sensibilización central o el dolor nociplástico. Hay muchas personas que lamentablemente han malinterpretado lo que dice la evidencia científica y creen, desafortunadamente, que todas las personas que tienen dolor crónico o persistente de más de 3 meses de duración tienen sensibilización central. Y eso no es así. Es un error muy grande, de hecho. Hay pruebas que son de alguna manera físicas, hay cosas del examen del movimiento que te pueden ayudar a dilucidar de mejor manera ese panorama, pero también hay evaluaciones subjetivas, inclusive a través de encuestas de resultados, que realmente te dan la información contundente. El problema es que en la clínica muchas veces el error que cometemos es asumir. Asumir que porque un paciente tiene un dolor persistente de mucho tiempo de evolución y porque luce un tanto ansioso en la entrevista,
pensamos que tiene sensibilización central. Quizás no tiene alodinia, quizás no tiene hiperalgesia mecánica secundaria ni terciaria. Probablemente si haces una batería de pruebas sensoriales te vas a dar cuenta que quizás hay alguna influencia en la psicología, que hay algunos factores psicológicos o banderas amarillas detrás, pero eso no es sinónimo de que tengan sensibilidad central. ¿Ya? También ese problemilla del sobredefinir tiene que ver con una moción de hace algunos años cuando apareció el dolor como uno de los signos vitales y que tener dolor, cualquier cosa que supere el cero en intensidad numérica, era anormal. Entonces ahora la gente cuando les duele algo le tienen miedo a eso y el dolor es muchas veces parte de nuestra vida dependiendo del escenario porque vivir con dolor no es normal. ¿Ya? El 4 está tratando de ejemplificar el fenómeno del sobretratamiento cuando estamos tratando de darle todo tipo de intervenciones a la gente y que ni siquiera tienen un beneficio probado por la evidencia científica. Y en ese sentido, en el Reino Unido y en Australia han sido un poco más categóricos y, por ejemplo, han de alguna manera discutido el uso de la acupuntura y lo han sacado de algunas guías clínicas derechamente, porque comparativamente con el placebo no genera ninguna diferencia. Eso mismo está siendo discutido en otros tópicos que se relacionan a la terapia física, como por ejemplo en el dolor agudo de espalda. En el dolor persistente de columna lumbar, el ejercicio terapéutico es la primera línea de tratamiento, pero en el dolor agudo de espalda depende de los sujetos. No es para todos, depende de algunos casos en particular, donde te vas a dar cuenta que puede haber beneficios, pero si has tenido enfrente a un paciente con un lumbago agudo que no se puede mover en ninguna dirección, probablemente en ese día el ejercicio no es la primera línea. Muchas veces puede estar el descanso activo, el consejo de mantenerse activo y hacer un seguimiento minucioso para que la gente también sepa cómo puede ser el curso y su evolución. ¿Ya? Así que en nuestro quehacer diario existe mucha medicina y tenemos que recordar que eso puede hacer tanto mal como bien. Por ejemplo, la idea de arreglar algo, porque muchas veces las personas y nuestros pacientes son mal informados de los efectos de nuestras intervenciones. Esto está incluso demostrado en encuestas a través de la investigación en personas de qué es lo que ellos creen cuando, por ejemplo, les suena o cavita un hueso en su columna. La gente muchas veces cree que es porque se ha reposicionado un hueso. Y hoy día sabemos que eso es de alguna forma incorrecto, por decirlo de manera bien respetuosa. Pero el problema detrás de eso es que son los propios profesionales de la salud los que lamentablemente han traspasado esa información y ese pseudo conocimiento a la población. Tenemos que ser más transparentes y más claros y de alguna forma aterrizar cuáles son las cosas que hacemos que funcionan y cuáles son los efectos. Y los efectos, la verdad es que en lenguaje sencillo y plano, traducirlo para que el paciente lo pueda entender. ¿Ya? En cuanto a las cirugías, también los traumatólogos tampoco pueden quedar en el fondo libres de toda esta controversia, porque son muchas las intervenciones quirúrgicas que no generan efectos mayores a las intervenciones placebogénicas. Eso se ha investigado sobre todo y en más de un tipo de estudio importante en el Reino Unido y en Finlandia, a través de la evaluación de los pacientes con dolor asociado al manguito rotador, en los que se han sometido a una descompresión subacromial, porque históricamente se ha tratado de responsabilizar al acromion del problema asociado a los tendones del manguito rotador, y se han dado cuenta a esta altura del partido que inclusive hacer una artroscopía diagnóstica genera prácticamente los mismos resultados en el mismo periodo de tiempo. Los investigadores han ido más lejos y han tenido un tercer grupo que es el que ha hecho terapia física, y hoy en día si buscan la investigación respecto a la cirugía SHAM, SHAM, que significa falsa, van a darse cuenta de que hay también estudios en rodilla, en los que han habido intervenciones comparativas de meniscopatías en pacientes que tienen dolor de rodilla y le hacen de alguna forma una menisectomía versus una artroscopía diagnóstica. Esa artroscopía diagnóstica es la intervención placebo y los resultados son equivalentes. Tenemos que entonces de alguna forma dejar de pensar que todo tiene que ver con la estructura, porque históricamente estas cirugías se han hecho con ese foco y hoy en día están fracasando y han significado efectos adversos y gastos obviamente mayores para el sistema de salud y para la persona también. Por otra parte, los tratamientos pasivos no solamente incluirían a los fármacos, sino que también muchas de las cosas que hacemos los terapeutas físicos cuando el paciente está todo el tiempo en una camilla. Lo que queremos es de alguna forma inspirar un cambio en la conducta, en el estilo de vida, y eso no lo vamos a conseguir haciendo terapia manual una sesión completa en una colchoneta o aplicando electroterapia y termoterapia y nada más. Tenemos que ir más allá y entregar un mensaje contundente respecto a las intervenciones que hacemos,
pero por otra parte respecto a lo que la persona puede hacer por sí misma para ayudarse. Y por otra parte, es nuestro deber como profesionales de la salud constantemente estar actualizándonos, y eso no es fácil, pero tenemos que ser capaces de asumir un compromiso que significa una vida de aprendizaje y estudio. Cuando yo me formé en el pregrado hace 12, 13 años atrás, que ya salí de hecho, estuve haciendo un magíster en terapia manual, hice una gran cantidad de cursos de educación continua y de alguna forma eso me dio la posibilidad de tener una perspectiva distinta, pero fueron algunos años los que estuve enseñando bajo el modelo biomédico, bajo la creencia de la artroquinemática fuerte, donde creíamos que todo lo éramos capaces de sentir con las manos. Y hoy día tenemos que agachar la cabeza y darnos cuenta que de esas cosas podemos aprender. Ahora, para otro ejemplo de sobremedicalización de la normalidad inclusive, tenemos algunos tópicos aquí también controversiales, como por ejemplo destinar demasiado tiempo en una evaluación postural que hoy día sabemos que es prácticamente irrelevante. ¿Cuándo la observación puede ser determinante? Imagínate tú en tu práctica clínica, reflexiona un segundo y piensa en esto quizás más allá de lo que estoy ahora comentando. ¿Cuándo algo que observaste en un paciente determinó el curso del tratamiento? ¿Cuándo lo que viste te dijo lo que tenías que hacer? Son pocos los ejemplos, por eso les digo que pueden meditar y pensar si realmente valió la pena o no esa persona destinar tiempo a observarlo con el torso descubierto por diferentes planos, porque hoy día sabemos que la postura es individual, que no hay una postura descrita como ideal, y por otra parte que para la mayoría de las presentaciones de dolor musculoesquelético la postura es solamente una variación de la normalidad, muchas veces tiene que ver con que las personas tienen dolor agudo, como el caso de un paciente con lateral shift, como el caso de un paciente que ha tenido un trauma reciente en el hombro y llega con el hombro encogido. Eso no es la causa de su problema, eso puede ser la consecuencia de que han tenido dolor. Así que hemos cometido algunos errores de interpretación, lamentablemente. El hacer una evaluación palpatoria es bastante común. Lo que se recomienda hoy día es hacer una evaluación palpatoria solamente de provocación. Tocar al paciente para saber dónde está su queja y punto, y con preguntas bastante claras y abiertas, y no cerrando la pregunta a la respuesta de no o sí. O sea, no tocar al paciente diciéndole, ¿te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? En algunos casos el dolor es totalmente normal. La pregunta debería ser otra. La instrucción debería ser clara de partida, pensando en que lo que vamos a nosotros palpar y lo que vamos a buscar en este minuto es si aparece el síntoma a través de la palpación. Yo lo voy a tocar ahora y usted avíseme, ¿ok? Y empieza simplemente a hacer tu examen palpatorio porque en algunos casos te podría ayudar a discriminar algunas cosas, ¿ya? Pero eso a veces también es sobremedicalizar a normalidad, porque hay casos en los que el terapeuta en un paciente con dolor de cuello, lo primero que hace es tocar los trapecios y encontrar problemas que quizás ni siquiera son problemas, pero por la formación que ha recibido, diagnostica un punto gatillo. Y hoy día, inclusive en la forma de diagnosticar un punto de gatillo, existe mucha controversia, ¿ya? Y si hay una controversia en cómo se diagnostica, imagínense en cómo se trata. Así que no todo tiene que ser en realidad tan claro de lo que hacemos y tenemos que saber abrazar la incertidumbre porque hoy día sabemos mucho más que antes y sabemos cosas que tienen un fundamento distinto, que funcionan por otros mecanismos respecto a lo que pensábamos hace una década o dos atrás. Así que para pensar en esto de las entre comillas que aparecen ahí en las anomalías de imagen, ha habido un tremendo incremento en la identificación de cambios anatómicos, pero son en personas sanas. Y eso significa de alguna forma que todos podemos tener diferencias en nuestro interior, así como las arrugas del interior, así como las canas. Tengan en mente que las canas, el pelo blanco y las arrugas del interior no duelen sino hasta que te das cuenta que están ahí. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con las anomalías de imagen. Cuando un paciente entra al médico y le duele la espalda y cree que le ayuden con el dolor de espalda porque está de alguna forma influyendo en su vida. Pero después de salir del doctor ya no sale solo con dolor de espalda, sale con una hernia. Y eso va a cambiar la expectativa de la población. Eso va a cambiar lo que cree que le está pasando y muchas veces va a ser determinante el lenguaje que el médico utilizó para comunicar eso. Y además a eso súmenle después de haber sido diagnosticado de una hernia, cuando tú lo recibes como terapeuta físico al paciente y le preguntas por qué está ahí, ya no te dice que es porque le duele la espalda, ahora te dice que es porque tiene una hernia. Porque ahora va a creer que para poder salir de su dolor de espalda se debe resolver la hernia.
Y no sé si ustedes han leído esto o no al respecto, pero no hay una intervención para una hernia. No hay una forma de cambiar la estructura de la gente de un día para otro. Nos hemos alejado de eso. Ejemplos rutinarios de cómo podemos dejar de sobremedicalizar. Bueno, dejen de usar el lenguaje de disfunción sacroiliaca, porque eso es un diagnóstico creado por los osteópatas que se llevó después a la terapia física. No está reconocido por la OMS, no cumple los criterios de diagnóstico y de las características que se requieren para decir que eso es realmente un problema. En el caso del valgo dinámico, que a veces hemos demonizado o hemos tratado de prohibir cosas porque queremos o pensamos que todos tenían que moverse igual. Y el mismo ejemplo de disquinesis que ya mencioné anteriormente puede ser útil para graficar esto un poquitito más. Hoy día incluso en la disquinesis escapular hay evidencia que demuestra que si el terapeuta está informado de cuál es el dolor y cuál es el lado de dolor de hombro que tiene el paciente, aumenta la probabilidad de que identifique una disquinesis escapular en ese hombro. Imagínense. Nosotros no podemos eliminar nuestros propios sesgos de la noche a la mañana, pero tenemos que estar al tanto de cuáles son. Así que, a modo de hablar de problemas comunes, también es importante pensar en que ha habido no solamente un sobreuso de las imágenes, no solamente un sobreuso de la cirugía, sino que esto en algunos países desarrollados ha significado también un cambio importante en el uso de los fármacos y eso significa que van a haber efectos adversos sin duda alguna. ¿Cómo es que queremos que entonces cambie nuestra profesión? Bueno, en este artículo, que es de donde está extraído de hecho este cuadrito en verde, que es el de Lynn, y actúa aquí metido está también, obviamente, Peter O'Sullivan y Chris Meyer, hay que considerar cuáles son las recomendaciones consistentes que se las voy a mostrar para pensar en el manejo de un paciente con dolor musculoesquelético independiente de cuál sea ese dolor. Aquí sale este ejemplo de la cirugía y su sobreuso. La artroscopía para incluso los problemas como por ejemplo la artrosis ya no está recomendada, sin embargo el uso en la práctica sigue y sigue creciendo. La frecuencia en la que se hace descompresión subacromial o acromioplastía y reparaciones del manguito rotador se han ido incrementando año a año también y los resultados pueden ser comparativos y equivalentes a un programa de ejercicio y rehabilitación y también una cirugía falsa. Eso nos está diciendo algo más, hay que tenerlo en cuenta, hay que leer mucho para estar al tanto de estas cosas. Ahora, en cuanto a los efectos inespecíficos que pueden de alguna forma modular nuestra intervención, sabemos que los factores contextuales juegan un rol y pueden modular el resultado. La alianza terapéutica en ese sentido es importante porque de alguna forma la manera en la que te comunicas, la empatía que presentas, la capacidad de ser flexible y ofrecer algunas opciones a tu paciente, así como también ser optimista y de alguna forma implementar la toma de decisiones compartidas, está demostrado que puede fortalecer cuán compenetrado se siente un paciente con su terapeuta y esto puede influenciar en los resultados. No es determinante en toda la población, pero la investigación que está apareciendo y que sigue apareciendo año a año le está dando cada vez más peso. Y en ese sentido hay cosas que tú puedes hacer para potenciar esto. Por ejemplo, cómo es tu apariencia, si eres o no puntual, si eres o no claro para comunicar, cuál es tu comportamiento y de alguna forma si prestas atención cuando tienes al paciente enfrente tuyo, si haces contacto visual, si es que estás tomando en cuenta herramientas de entrevista motivacional, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo ideal porque la gente tiene que saber que hoy día los fisioterapeutas estamos usando un abordaje centrado en el paciente, que le vamos a ofrecer un ejercicio para su condición. No usamos recetas de cocina, no funciona necesariamente la misma técnica en todas las personas, porque si así fuera, entonces ya habríamos, entre comillas, sanado a toda la gente y lo que tenemos hoy día en mente, que es más importante, es alejarnos de ese modelo de vender una cura. Y de eso habla este artículo que quise colocar acá, que en realidad es una editorial bastante acotada de dos planas, pero es una reflexión que plantea Jeremy Lewis, un grandísimo investigador de hombro, y Peter O'Sullivan, el creador de la terapia cognitivo-funcional. Ellos plantean que probablemente sea ya tiempo, y este artículo es 2019, de reformular qué hacemos por la gente cuando tiene dolor musculoesquelético no traumático. En vez de ofrecer una cura, tú ofreces un plan de intervención, unas estrategias de automanejo, así como cuando el paciente tiene una enfermedad de base, que puede ser una enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes, el médico no le ofrece una cura. La gente sabe y el médico le comunica qué es lo que tiene que hacer con su estilo de vida, con la dieta, con el peso corporal, con el ejercicio, con las horas de sueño. ¿Por qué debería ser distinto en el dolor musculoesquelético persistente?
De hecho, estamos apuntando a que sea bastante similar, a alejarnos de vender la solución para que la gente no crea que puede derechamente depender de lo que nosotros le vamos a ofrecer y para que tomen cartas en el asunto. ¿Ya? Necesitamos coherencia. Y eso lamentablemente hace mucha falta en nuestra profesión. A veces decimos cosas que no se ven reflejadas en la práctica, o a veces estamos al tanto de todos estos mensajes, pero vamos a trabajar y lo primero que hacemos es aplicar una compresión nueva caliente en el paciente sin entender absolutamente nada. No tiene sentido si le dices a la gente que el dolor no es sinónimo de daño, pero le prohíbes cosas que le duelen. Le estás diciendo que le duela no es malo y cuando le duele algo después le dices que se detenga. Hay alguna inconsistencia ahí. Y estás entregándole un mensaje controversial y confuso a la población. Por otra parte, dices que trabajas en el modelo biopsicosocial. Pero cuando tienes a un paciente enfrente con dolor de cuello, lo primero que hace es liberarle la fascia y le haces técnicas miofaciales como para querer soltar cosas, entendiendo que las intervenciones manuales hoy día están muy lejos de eso. Pueden ser fuertes moduladores del dolor. Eso está demostrado y es un hecho. ¿Ya? Dices que el cuerpo es muy robusto, pero lo primero que hace es enseñar a la gente a hacer abdominal hollowing porque tienen dolor lumbar. Y eso no es para todo el mundo. Puede ser fome, aburrido y puede no estar relacionado a nada de las metas e intereses que tiene el paciente que tienes enfrente. Y por otra parte, sabes lo importante que es actualizarte, pero no lees absolutamente nada, por ejemplo. O sabes que las guías clínicas están cambiando drásticamente el paradigma en la rehabilitación, sin embargo sigue usando agente físico en absolutamente todo el mundo. Yo sé que esto muchas veces no depende solamente de nosotros, depende muchas veces de los prestadores de salud, depende muchas veces de la institución en la que trabajamos, depende muchas veces del traumatólogo que está a veces por sobre el terapeuta físico y envía una orden un tanto estricta, pero a través de la comunicación y el trabajo en equipo todo esto puede llegar a cambiar. Aquí está el mapa de ruta y en resumidas cuentas yo les voy a pedir de todas formas que ojalá puedan leer este artículo porque son las recomendaciones consistentes que pudieron resumir en base a una revisión de un montón de guías clínicas y en resumidas cuentas dice que tienes que hacer un cuidado centrado en la persona, que tienes que hacer una evaluación de screening, que es algo que no todos los TF están haciendo el día de hoy porque reciben una orden médica y dan por hecho que ya se hizo un screening y que el paciente no tiene nada grave porque ya tiene un diagnóstico. No podemos asumir, eso es cometer un error. Y no toma mucho tiempo hacer un escaneo de todas maneras. Y me refiero a un examen físico y a una mayor entrevista, porque la mayor cantidad del tiempo que destinamos con la gente debería ser para esa información valiosa subjetiva, donde estamos hablando, por ejemplo, de la historia clínica. El punto 3 habla de la evaluación de los factores psicosociales, el punto 4 habla de cómo desalentar las imágenes a menos que, y hay un par de excepciones que tenemos nosotros que conocer mejor que nadie. Probablemente el punto 5 es uno de los que más importa al terapeuta físico y es el consejo de realizar una examinación física independiente del dolor musculoesquelético que tenga tu paciente. Haces un examen físico, investigas cuál es su queja principal, en algunos casos haces una evaluación neurológica, de movilidad, de fuerza, y eso va a darte una idea de cuáles son sus capacidades y cuáles son sus problemas. Tenemos que proveer educación a la gente y tenemos que evaluar el progreso también usando idealmente encuestas de resultados para ver si la persona está satisfecha y si la persona ha visto un cambio. Antiguamente las fichas eran muy fáciles de llenar, quizás las fichas electrónicas o las evoluciones de los pacientes decían terapia manual, el paciente está mejor, el paciente se mueve más, fin del tema. Era muy fácil y le dábamos importancia a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queríamos. Pero hoy en día la invitación es a hacer la evaluación subjetiva, cómo se siente el paciente, no cómo crees tú que se siente. Usa una evaluación, ojalá objetiva, un cuestionario, además de una entrevista y una escala funcional, y usa no solo lo subjetivo, sino que contrástalo con la capacidad. ¿Qué es capaz hoy día de hacer el paciente que antes no era capaz? Ahora es capaz de agacharse, ahora es capaz de manipular X kilos, ahora es capaz de hacer peso muerto, antes no era capaz de tocarse la rodilla, ahora es capaz de hacer 20 sentadillas en un minuto, antes hacía 3, algo que refleje un cambio en la función, ¿ya? Así que la invitación es a leer esto para que ojalá así pueda lucir nuestro plan y nuestro mapa de ruta. Comunicar evitando el noseo, planificando las intervenciones independiente de que la prescripción sea estandarizada para 10 sesiones, no significa que el mejor resultado lo vayas a obtener viendo 10 días al paciente seguido.
Está demostrado, por ejemplo, que en los dolores asociados al manguito rotador el mejor resultado se obtiene de 2 a 3 meses. En el caso de la disfunción patelofemoral puede ser 3 a 4 meses. Tú tienes que traducir esto en que el paciente entienda que esas 10 sesiones no hace falta que sean 10 días al hilo. Los músculos se demoran en cambiar. La tolerancia al ejercicio, la capacidad de las articulaciones también. El mejor resultado lo va a obtener si pones de su parte y si lo controlas tú 2 veces a la semana y en algunos casos inclusive una, sobre todo en esos pacientes con dolor persistente. ¿Ya? Es un buen modelo de negocio, lamentablemente, ver a la gente todos los días, porque una vez que se le acaban las 10 sesiones, el médico los va a mandar a 10 más y así sucesivamente, y eso es algo que tenemos que detener. Basta, porque es un gasto innecesario de tiempo, de recursos y muchas veces acarrea frustraciones para el paciente y también para los clínicos. Por otra parte, explica cuánto es necesario que el paciente haga por su cuenta, que sepa cuántos minutos de actividad física es lo recomendado hoy en día, que muchas veces el estilo de vida contribuye a lo que le está pasando, y no solamente una fuente potencial de nocicepción o de dolor. Las indicaciones que sean idealmente usando palabras transitorias, no prohíbas cosas. Si a un paciente le duele de una intensidad severa algún gesto, explícale que hoy día está sensible para hacerlo, pero que el día de mañana tienen que buscar alcanzar todas las cosas que sean para él o para ella valiosas. Y en la línea de tiempo esperada, hablarles también de un plazo razonable. Así que esto lo dejé solamente a modo de controversia para que nos olvidemos de decirle a la gente que tienen un hueso rotado, para que nos olvidemos de decir a la gente que tienen un músculo tenso, un músculo acortado, como si con nuestras manos fuéramos capaces de soltar mágicamente los tejidos. Se necesitan demasiados kilos que ni siquiera un ser humano es capaz de hacer para lograr una deformación de una cápsula articular. Así que no es por eso que funcionan las cosas que hacemos. La invitación no es a dejar de hacer las cosas que ustedes hacen hoy en día. Hay técnicas de contraer, relajar, hay técnicas manuales, hay ejercicios de diferente tipo que pueden ayudar rápidamente a cambiar la sensibilidad, a cambiar el síntoma y a permitirle al paciente moverse más. Y eso no significa que hayas cambiado su estructura. ¿Ya? Así que ahora en esta nueva visita al terapeuta físico, vamos a ver qué aparece acá. Imagínense si el paciente va al terapeuta físico con dolor de espalda y sale del terapeuta físico con esta expresión, pensando que ahora se sintió por primera vez escuchado, porque nuestro trabajo es prestar atención. Le hicieron evaluaciones concretas, tú le explicaste con claridad que el dolor de espalda es bastante común, que en algunos casos existen efectivamente tejidos involucrados, pero que independiente de eso no hay una técnica o un ejercicio para solo un tejido. Y cómo luce el mejor abordaje. Hay que hacer ejercicio, hay que controlar el peso corporal, hay que controlar las horas de sueño, hay un montón de cosas que la persona incluso puede hacer por sí misma y el paciente de esa manera va a salir encaminado de buena forma a su recuperación. Si tuviera que traducir eso en una palabra, sería que entreguemos a la gente esperanza. ¿Ya? Yo les dejo acá mis datos, está mi correo si tienen cualquier inquietud respecto a esta presentación. Como les dije anteriormente, yo le pedí a Mario que grabe esto para que tengamos la oportunidad yo particularmente de compartirlo después en mi canal de YouTube. Hay más de una charla en mi canal de YouTube gratuita que habla de esto. Yo no me estoy vendiendo en ningún caso como un gurú. A mí me encanta que todos podamos aprender en conjunto y de alguna forma compartir las experiencias también, porque a veces de la experiencia y de la anécdota clínica uno puede aprender muchísimo. Yo estoy dictando cursos de educación continua a través de Zoom. En Instagram habitualmente estoy lanzando un calendario mes a mes y eso lo pueden de alguna forma obtener preguntándome literalmente o incluso enviándome un correo si es que no utilizan el Instagram. ¿Ya? De lecturas adicionales les voy a enviar inclusive después en un correo a Mario los papers que aparecen aquí citados para que ni siquiera tengan que tener el trabajo de buscarlo. Y son cosas que son breves, algunos de ellos son solamente editoriales de hecho, pero que las referencias que tienen de la literatura son espectaculares. Así que no se queden solamente con leer el paper, en algunos casos aparece la cita y es bueno ver de dónde esto proviene. Eso es algo que a mí me ha ayudado un montón a aprender mucho más de detalle de primera fuente de dónde surge el conocimiento. Este artículo también es muy interesante, es del 2020 y habla justamente de todo lo que les conté el día de hoy.